Listo. Cuando uno busca medir la calidad, cuando uno busca ofrecer la calidad, se enfrenta constantemente a problemas. Y los problemas se presentan porque estamos imbuidos en un conjunto de sistemas que son dinámicos. Incluso en algún momento se mencionaba que hay unos elementos dentro de la calidad que hacen que ésta sea una calidad dinámica, que no sea estática y que atienda a los constantes cambios que se van presentando en la sociedad, en los gustos del cliente, en los mismos procesos al interior de la organización, y por eso obviamente se empiezan a presentar inconvenientes. Además de ello, una organización, el trabajo mancomunado entre diferentes integrantes, la realización de diferentes procesos y procedimientos que cuando no son bien definidos y establecidos y que simplemente se van adhiriendo a la organización y que no se estructuran ni se busca cómo medir, ni se definen cuáles son los protocolos, los procesos, ni se estandariza nada de ello, pues obviamente eso va a generar ruidos y problemas. Entonces, para poder ofrecer productos y servicios de calidad, pues habrá que buscar la forma de darle solución a sus problemas. Pero, ¿qué pasa cuando la organización ya está constituida, los procesos están definidos y se cree que la organización y su estructura deberían estar funcionando bien? Cuando eso ocurre, pues surgen problemas y lo primero que hay que hacer es detectarlos. Entonces, el día de hoy vamos a ver diferentes herramientas que me permiten a mí detectar esos problemas para poder comprender, detectar el origen y obviamente atacar la causa de ese problema. ¿Alguien está hablando? Entonces les estaba indicando que el día de hoy vamos a hablar de diferentes herramientas, algunas más complejas que otras, otras sencillas, simples. Algo que quisiera aclarar, si hasta el momento no lo han podido percibir, muchas de las metodologías, muchas de las herramientas, de los enfoques que yo les he transmitido, obviamente son un paneo general, no les estoy transmitiendo la totalidad de los conceptos y no les estoy dando unos ejemplos complejos. Alguno quizás diga, pues, ¿qué sentido tiene que el profesor esté dando unos ejemplos con unos elementos como tan simples, tan sencillos? A mí hábleme de algo más robusto, que de esa forma es más enriquecedor. Por la misma razón, si yo utilizo ejemplos sencillos, básicos, es buscando la comprensión y la asimilación por parte de ustedes de la mayor cantidad de información. Más adelante vamos a ver un ejemplo que puede ser bastante sencillo, pendejo, por si alguien lo quiere llamar así, pero busca es eso, que ustedes logren entender los conceptos y el procedimiento. ¿Listo? Perdón, dos ejemplos sencillos. Son los que les voy a mostrar, otros que sí es un poco más complejo. Bueno, entonces el flujograma que es una herramienta sencilla, entre comillas, simplona, como lo pueden apreciar en este momento en pantalla. Alguien puede decir, no, pues un flujograma no, qué descubrimiento. Obviamente el flujograma no es uno solo el que se debe realizar, es un conjunto de flujogramas dependiendo de qué, del tipo de problema que se esté presentando. Entonces, el flujograma qué datos me arroja, me permite a mí detectar de forma cíclica el proceso cambiante o los elementos a tener en cuenta para la posible solución de un problema al interior de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para darle solución a un problema? Pues lo primero que tengo que hacer es detectarlo. ¿Cómo puedo yo llegar a detectar el problema? Primero acudo a algo que se llama lluvia de ideas, que es otra herramienta dentro del análisis de problemas y solución de problemas. No lo mencioné porque esa me parece un poco sencilla y es quizás evidente. Entonces acudo a una lluvia de ideas en donde consulto con las personas que están alrededor
del proceso para que me indiquen los diferentes elementos que pueden estar asociados al problema. Entonces analizo ese problema. ¿Puede llegar a resolverse el problema? Si no se puede llegar a resolver, tengo que seguir indagando, acudiendo a estas personas que están en el proceso para ver qué otros elementos se nos están escapando, para ver o detectar si existe forma de darle solución. Si existe solución, seguramente hay más de una solución. Entonces hay diferentes alternativas que me pueden ayudar a solucionar ese problema. Entonces yo evalúo esa solución, ese conjunto de soluciones, y elijo o selecciono la mejor solución. Entonces la selección de esa solución válida pues requiere de un análisis que vamos a ver más adelante. Si no es una solución válida, seguramente es porque no estoy analizando la totalidad de alternativas posibles para darle solución a ese problema. Si existe solución, si es válida, si es viable, si puedo llegar a desarrollarla, el siguiente paso es que planificar ese proceso para darle solución y posterior a ello ejecutar los procesos, los procedimientos para poderles dar solución a ese problema que yo estoy aquí en este paso planificando. Tengo entendido que no ven el puntero en la sesión, entonces por eso hago uso de este anotador en rojo. Listo, siguiente herramienta, diagrama de Ishikawa o diagrama espina de pescado. De forma análoga, yo me reúno con las personas que están imbuidas o que hacen parte del proceso. Ellos me indican los diferentes elementos o me pueden hacer caer en cuenta o me pueden indicar que se está presentando un problema o un inconveniente en el proceso. Entonces el diagrama espina de pescado o diagrama de Ishikawa es una representación gráfica que me ayuda a mí a identificar los diferentes elementos que me están generando el problema, de acuerdo a la selección de un conjunto de categorías que vienen siendo como las espinas más grandes dentro de este diagrama. En términos generales, el diagrama espina de pescado es una representación gráfica en donde en la cabeza, ¿sí?, identificamos el problema. Hay un tronco en donde se identifican causas generales que están ligadas a una categoría, ¿sí?, o a un proceso más macro. Yo identifico las diferentes categorías, las diferentes áreas, los diferentes procesos, y a cada uno de ellos busco identificar subcausas para saber qué elementos estarán afectando o estarán generando ruido o molestia o pueden estar generando ese problema o el nivel de incidencia en cada una de las categorías. Es probable que yo en esta categoría no encuentre muchos elementos causales. Es probable que eso ocurra. El diagrama de Ishikawa básicamente me ayuda a mí a identificar los diferentes elementos que están generando el problema. Entonces voy a detectar muchos y la idea es ir atacando uno a uno. En algún momento vi que alguien explicaba que el diagrama de Ishikawa ubica en la parte inferior las causas y en la parte superior los efectos. Sin embargo, en la mayoría de la literatura se indica o se hace referencia a que todas las espinas están identificando son las causas y subcausas asociadas a un problema central, un problema macro que pueda estarse presentando en un proceso. Entonces, este diagrama de espina de pescado se tiene que hacer para las áreas o para los procesos, no para un problema general que esté teniendo la compañía. ¿Por qué? Porque si lo hacemos para toda la compañía, el diagrama puede ser demasiado amplio y complejo de analizar. Incluso dentro de estas metodologías, de estas herramientas, está el análisis maxi-mini, que tiene que ver con la maximización de
oportunidades y fortalezas después de haber analizado la matriz DOFA, que es otra herramienta, pero no quise incluir acá porque ustedes manejan muy bien el tema del análisis DOFA. Bien, segunda herramienta, árbol de problemas. Un segundo, por favor. Bien, tercera herramienta para la identificación de problemas y sus causas. De forma similar al diagrama espina de pescado, aquí se busca identificar el problema y las causas. Entonces este es un tema que quizás muchos estudiantes han visto conmigo porque han o están viendo la asignatura práctica profesional y algunos también vieron la asignatura metodología de marco lógico como electiva 1, si mal no estoy. No sé si esta electiva todavía la sigan impartiendo porque las selectivas se asignan de acuerdo a la formación y a la capacidad que tenga cada uno de los docentes. Y en algunos casos nos rotan. Bien, el diagrama de árbol de problemas me dice, identifica a través de una lluvia de ideas un posible problema central. Y luego comienza a preguntarse por qué. ¿Por qué se está generando este problema? Y en el diagrama del árbol de problemas se detectan en un primer nivel unas causas y se sigue preguntando, se va profundizando aún más, tratando de detectar la razón o el por qué se está generando esta causa. Entonces existe una anidación y una ampliación de aquí para abajo según el problema detectado, sea general o más bien específico en un área puntual. Entonces, de forma similar, como les decía aquí en el diagrama de Ishikawa, entre más general sea un problema que yo esté detectando, más causas voy a encontrar y va a ser más complejo su análisis. Entonces, ¿qué es? ¿Que no se puede hacer? No es que sea una limitante, pero va a ser muy complejo y requiere de un análisis que va a hacer que se desgaste uno bastante. En este diagrama de árbol de pescado, de árbol de problemas, perdón, en la parte inferior encontramos las causas y de forma gráfica están representadas como las raíces en un árbol. Y en la parte superior encontramos los efectos. Este problema nos está generando un conjunto de efectos. Estos efectos también pueden ser bifurcados. Este efecto me puede estar generando a su vez otros efectos de menor cuantía. Entonces en la representación gráfica el problema central va a estar en el tronco del árbol, las causas van a ser las raíces y los efectos van a ser el fruto de este problema principal. De ahí que se represente de esta forma o que se asocie con un árbol este tipo de análisis. De forma paralela o de forma conjunta, algunos utilizan el análisis de la matriz de Wester porque muchas veces no se sabe si este es un problema realmente o si es el problema macro o el problema general o si el problema general está aquí y esto es más bien un efecto. Incluso he notado en muchos estudiantes cuando hacen uso de esta herramienta, el problema que están identificando no es un problema. ¿Sí? Entonces le dicen a uno acuda o haga uso de la matriz de Wester. Y la matriz de Wester, ¿qué es? Es un análisis correlacional que me permite a mí detectar niveles de afectación y niveles de dependencia de un conjunto de variables. Entonces, yo puedo diseñar un árbol, ¿sí? Tratando de detectar este problema central, pero si no es claro, si para mí es un poco confuso saber si de verdad mi problema es problema, si esta causa de verdad es una causa, ¿qué hago? Acudo nuevamente a la lluvia de ideas y enlisto
esas variables que puedan estar asociadas a una problemática. Entonces enlisto todo ese conjunto de variables. Luego, ¿qué hago? Comienzo a cotejar o a comparar variable con variable para detectar si me la genera o si me está afectando a las demás variables. ¿Cómo así? Yo tomo esta variable A y comienzo a analizar de qué forma me afecta la variable B, de qué forma me afecta o me genera la variable C, y así sucesivamente. Hago ese cotejamiento con todas las variables. Alguien me dirá, bueno, ¿y por qué no lo hacemos de forma contraria en este sentido? No hay necesidad porque si yo voy a cotejar de qué forma C, la variable C, me está afectando a la variable F, ese análisis lo encontramos acá. De qué forma C me está generando o afectando la variable F. Y se hace de esta forma, en un sentido horizontal de hacia arriba, porque no sé si lo expliqué en algún momento, el cerebro humano está diseñado para analizar y comprender el mundo de forma horizontal. Entonces estamos un poco predispuestos biológicamente para comprender la realidad de forma horizontal. Entonces aquí vemos un pequeño ejemplo. Entonces hay un proyecto que se está desarrollando, obviamente como esto hace parte de la metodología de marco lógico, encontramos proyectos de este estilo. Entonces hay un problema y seguramente es que no hay un desarrollo empresarial, o no existe, o hay limitantes para el desarrollo empresarial en el norte de Boyacá, y se detectan todas estas variables. Entonces se analiza de esta forma: de qué forma A me está generando o me está afectando la variable. En este caso vamos con, no sé, variable D. Entonces leemos de la siguiente forma: bajo gestión de recursos para el desarrollo minero, ¿estará generando una cultura de subsistencia y no negocio en las comunidades? Entonces el analista, en este caso el señor Penagos, dice que A, la baja gestión, no está generando una cultura de subsistencia. Entonces él le da una ponderación de 0. Entonces, ¿de dónde salen esos números? De aquí, de esta nomenclatura, perdón. Si no existe afectación, yo le doy una puntuación de 0. Si la afectación es baja o la influencia es baja, yo le doy un puntaje de 1. Si es media, le doy un puntaje de 2. O si es alta, le doy un puntaje de 3. Entonces, se llena la matriz. Este análisis, por ejemplo, de todas estas variables, de seguro le tomó a este autor, el señor Penagos, en el 2008, por lo menos unas 6 horas tratando de analizar. Incluso si él lo hizo solo, unas 6 horas, pero si hay un conjunto de personas, de individuos, analizando esto, les puede tomar una semana entera. Entonces, repito, se toma la variable y se analiza con cada una de las otras su nivel de afectación. Si genera, si afecta o si influye en las demás variables. Entonces tomo F y lo comparo con A, con B, con C, con D y demás. Y voy dando una puntuación. Después de eso, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Comienzo a sumar de forma horizontal cada una de las variables y también comienzo a sumar todas las variables de forma vertical. Y en la parte inferior vemos la sumatoria, los totales. Una vez hecha esta sumatoria, lo siguiente que hago es identificar la variable con menor puntuación y la variable con mayor puntuación en cada uno de los ejes. Entonces, si yo sumo de forma horizontal, me va a dar una tabla a la cual denomino total de influencia. De la misma forma, la sumatoria vertical me va a dar un total que yo... Entonces, el paso que les estaba explicando era detectar la puntuación menor y la puntuación mayor. Y si mal no estoy, aquí la puntuación menor sería 9 y la puntuación mayor 44. ¿Qué hago con esos dos valores? Los sumo. 44
más 9. El resultado lo voy a dividir en 2. Repito el mismo proceso con estas sumatorias del total de dependencia. Detecto el valor menor, en este caso es 8, y el valor mayor, que si mal no estoy es 40. Entonces hago lo mismo, 40 más 8. Y el resultado lo divido en 2. Perdón. Esto nos da 48 dividido 2, 24. Y por este otro lado nos da 55 dividido 2. ¿Qué pasa si, perdón, 53? ¿Qué pasa si estoy sumando y el resultado no es un número par? Al momento de dividirlo en 2 me va a salir un decimal. Entonces 53 dividido 2. 53 dividido 2 me va a dar 26.5. Entonces, tomo esos dos valores, no importa que me haya dado ese valor decimal, y ubico en un plano cartesiano esos dos valores. Entonces, por aquí voy a ubicar, en este eje voy a ubicar las sumatorias, voy a ubicar los valores de dependencia, y por este eje voy a ubicar los valores de influencia. ¿Listo? En el eje Y, la influencia, y en el eje X, la dependencia. Entonces, nos devolvemos acá. El valor mayor en la dependencia, perdón, el cálculo que hice, perdón, fue de 24, la dependencia. Entonces, ubico por acá el 24. Y voy a trazar una línea por ese número, como si fuera un eje. Y repito el mismo procedimiento con el cálculo en la influencia. Esto nos dio 26.5. Entonces ubicamos por acá el 26.5 y también trazamos una línea horizontal. ¿Qué es lo que nos está representando aquí esta diapositiva? Ya nos muestra el eje, los dos ejes, perdón, con sus cortes. Después de ello, ¿qué hacemos? Comenzamos a ubicar variable por variable de acuerdo al puntaje que nos haya arrojado. Entonces vamos a tomar la A y por el eje de influencia nos dice que ubíquela en el punto 29. Entonces aquí la ubicamos en el punto 29. Bueno, créanme que esos son 29, la ubicamos. Y por el lado de la dependencia, sí, vemos que nos dio un total de 27. Entonces ubicamos el 27 por acá y vamos a suponer que nos dio acá. Entonces yo ubico las coordenadas y coloco un punto que va a representar esa variable, la ubicación de esa variable. Y repito el mismo procedimiento con una a una todas las variables que yo estoy identificando. ¿Listo? Después de que yo haya hecho esta ubicación de variables, lo siguiente que debo hacer es el análisis. El análisis lo pueden ver ustedes aquí con estas denominaciones y me dicen que las variables se están ubicando en un cuadrante de variables críticas, en otro cuadrante de variables activas, en otro cuadrante de variables reactivas y finalmente en un cuadrante de variables indiferentes. Entonces las variables que estén ubicadas aquí en este cuadrante son variables activas. ¿Qué significa eso? Que generan o que están influenciando a otras variables. Son las generatrices. Si son las generatrices, pues estamos hablando entonces de causas. ¿Sí? Entonces todas las variables que yo ubique acá van a ser las causas de las demás variables o del problema que yo esté detectando. De forma análoga, todas las variables que esté ubicando en este cuadrante son variables reactivas, que reaccionan, son generadas o son la reacción de un conjunto de variables, en este caso estas dos, C y B. Entonces todas estas vienen siendo los efectos. ¿Y qué pasa con las variables críticas? Son variables que son tanto causas como efectos. Son variables críticas porque están siendo generadas y me están generando el problema o los problemas. O sea que estas variables son problemáticas. Entonces busco atacarlas
y busco analizar la forma a través de diferentes alternativas para darle solución. Sin embargo, el análisis de la matriz de Bester me indica que la variable que esté más alejada del origen, ¿sí? En este caso la variable A, va a ser mi variable problema. Entonces, si yo estoy construyendo mi árbol de problemas y no sé cuál es mi variable problema, o si estoy confundido, no sé si es o si puede ser causa o efecto. Hago este análisis de la matriz de Bester y de esa forma detecto variables que son causas, variables que son efectos y variables críticas que pueden llegar a ser el problema del proceso al interior de la organización. ¿Qué pasa con estas variables acá? No es que me olvide de ellas, simplemente es que son variables que no son tan reactivas ni activas, o sea, no son ni causas ni efectos. Podría llegar a dejarlas de lado, pero tendría que analizarlas. ¿Sí? Si yo las detecté es por algo. Entonces hay que hacer un nuevo análisis para ver si son activas o reactivas. Profe, ¿qué pasa si yo detecto una variable que está por acá? Si usted detecta una variable que está justo acá en este eje, o vamos a suponer por acá, no se sabe qué son, si son críticas, reactivas o activas, la recomendación que se hace es vuelva a analizar esa variable, su nivel de afectación con las demás, para ver si tuvo algún error en la apreciación que le está dando a esa variable. Esta es la definición de cada una de las variables, lo que les acabo de explicar. Bien, en el proceso de construcción de este árbol de problemas, incluso para la lluvia de ideas, se suele acudir a la pregunta, ¿sí? Y la pregunta básica que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué está pasando algo? ¿Por qué se está generando algo? Entonces, si ustedes hacen la analogía, quien tenga sobrinos pequeños, quien tenga hijos, un niño es curioso por naturaleza. Un niño constantemente está preguntando, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto de dónde salió? ¿Y por qué? Cuando uno le da una respuesta, el niño suele comenzar a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La imagen que ven en este momento, eh, ya en un momento les voy a compartir este link para que miremos un video que explica un poco esto que les estoy diciendo. Aquellos modelo 1980, en los años 90 apareció un programa llamado Animaniacs. No sé si dirigido únicamente o si creo que era producido y dirigido por Steven Spielberg. Entonces este señor tenía a este personaje, una niña, quien representaba esa curiosidad. Constantemente estaba preguntándole a todos los personajes que intervenían en cada uno de los capítulos el por qué iban haciendo las cosas. Entonces les voy a compartir el video, el link del video para que por favor lo miremos, para que entiendan un poco esta parte que les estoy explicando. Entonces recuerden, van aquí a opciones, tan pronto les comparta el link, ustedes miran el video en sus casas para que obviamente puedan escuchar el video. Entonces recuerden, le bajan volumen aquí y al finalizar el video, al finalizar de ver el video, ustedes vuelven acá y recuerden volver a subir el volumen. ¿Listo? Entonces, por favor, ya les compartí el link. Mírenlo, es un video corto, dura 2 minutos y medio. Entonces, en 3 minutos nos volvemos a ver. ¿Listo? Recuerden bajarle el volumen. Como ustedes notarán en la sección 5, su texto puede párrafos en la primera frase, textualmente. Son los cuerpos autorizados definidos como imposibilitados para vivir, cuyos nombres aparecen en la lista oficial de por este efecto, ahora que se le dan las citas. No pueden, porque no está
Estoy registrado en el certificado y no puedo llevar personas no autorizadas. Listo, entonces como pudimos ver con el video, el preguntar constantemente el por qué, nos ayuda a detectar estas causas raíces, estas causas también, subcausas dentro del diagrama espina de pescado, y también nos ayuda a detectar problemas o diferentes variables y también diferentes alternativas de solución. Incluso este por qué hace parte de otra herramienta que se llama metodología 5W1H. Anteriormente se hablaba de una sola H, hoy en día se habla de dos H. 5W1H. ¿En qué consiste esta metodología? En hacer un conjunto de preguntas para poder detectar la causa y los diferentes elementos asociados a un problema. Entonces, ¿de dónde proviene esta denominación? De los términos en inglés qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cómo, y la segunda H que representa el cuánto me cuesta, cuánto puede llegar a valer. Entonces, busco detectar qué es lo que está generando el problema. ¿Cuándo se está generando dicho problema? ¿Dónde se está generando ese problema? ¿Quién puede estar generando ese problema? ¿Por qué lo está generando? ¿Cómo lo está generando? ¿Y cuánto está costando ese problema? Entonces, cuando yo acudo a esta metodología y me hago todas estas preguntas, puedo llegar a detectar más fácilmente el problema y puedo llegar rápidamente a la solución. Esta metodología de 5W2H no solamente sirve para la solución, detección de problemas, sino que también me sirve a mí para la construcción. Cuando yo no tengo elementos, puedo llegar a hacer o construir. Entonces vamos a suponer
que voy a sacar un nuevo producto al mercado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ampliar mi línea de productos, voy a sacar una nueva marca, voy a profundizar la línea. ¿Cuándo lo voy a hacer? El próximo año, dentro de 6 meses, ya tengo el prototipo. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a lanzar a nivel global. Si soy una compañía multinacional, lo voy a sacar primero en un mercado para ver cómo me va. ¿En dónde lo voy a producir? ¿Quiénes o quiénes son mis clientes? ¿A quién se lo voy a ofrecer? ¿Por qué lo voy a hacer? No, es que tengo un problema con algunas líneas de producto, entonces quiero sacar un nuevo producto a la venta. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿qué elementos voy a tener en cuenta para diseñar o para sacar a la venta este producto? ¿Y cuánto me puede llegar a costar? Obviamente, cuando yo aplico esta metodología del 5W2H, acudo nuevamente al ciclo de Deming. Yo planifico absolutamente todo. Luego comienzo a hacer, verifico y actúo. Este ciclo de Deming, aunque a ustedes les canse, les parezca un tanto monótono, es vital. Es vital para todos los procesos al interior de una organización. Yo primero planifico. Tengo en cuenta los diferentes elementos. Luego ejecuto, hago todas las acciones. Debo verificar que las acciones se estén llevando a cabo tal cual yo las planifiqué. Y en dado caso de que estén surgiendo problemas, tomo acciones inmediatas para que se tome un rumbo y se pueda llegar a cumplir eso que yo estoy planificando. Entonces ahí está la metodología 5W2H, que como les decía, sirve no solamente para la detección de problemas y la búsqueda de una solución a esos problemas, sino que también me sirve a mí para construir o para el hacer. Y en siguiente herramienta, matriz de priorización. Entonces, en la primera herramienta, decíamos que evaluábamos diferentes alternativas de solución. Incluso si hay diferentes problemas que me estén generando, diferentes causas, perdón, que me estén generando este problema grande, o hay una causa macro que me está generando este problema y yo detecto las subcausas, es importante poder analizar esas alternativas y seleccionar la mejor alternativa de solución. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de esta herramienta bastante sencilla que se llama matriz de priorización. Incluso esta matriz va a servir para la siguiente herramienta, que es el desarrollo de la función de la calidad o casa de la calidad. Existen diferentes formas de computar o de analizar una matriz de priorización. Depende del analista, depende de las variables o los diferentes criterios a analizar. En este caso yo les estoy presentando un ejemplo sencillo, escueto. ¿Cuál? Hay una mujer la cual tiene varios pretendientes, 4 en total, y ella no sabe a cuál de todos pararle bolas. Ella no se quiere quedar para vestir santos, entonces va a decidir, o va a elegir entre las diferentes alternativas. ¿Por cuál de estos personajes debería decantarse la señorita, que no quiere quedarse para vestir santos? Entonces, se le dice detecte o identifique diferentes características puntuales que usted quisiera tener de cada uno de estos personajes, o diferentes características que usted encuentra en cada uno de ellos, o criterios que usted considera son fundamentales para poder elegirlo. Entonces, la primera forma de poder elegir la mejor alternativa, esta es un ejemplo. Yo puedo simplemente chulear o poner una X, en este caso decidí colocar estrellas. Para cada criterio o para cada característica, yo debo distribuir máximo 5. Entonces, si ustedes ven, aquí hay 5, acá hay 5, acá hay 5. En la única donde se me fue una, fue acá. Ay, bueno, en la última, me comí la última estrella. Entonces, para cada una debe haber
5 estrellas. La sumatoria debe ser la misma en cada uno de los criterios. La idea es que ella asigne una valoración o una puntuación, en este caso número de estrellas, a cada uno de las alternativas. Entonces al cartero le da una calificación de 2 en la variable inteligencia. Al de la esquina también le da una ponderación de 2 y al amigo del alma le da una ponderación de 1. El médico, curiosamente es médico, pero es un bruto. Siguiente característica o siguiente criterio. Al cartero le da una ponderación de 2, al de la esquina le da 3 y a los otros dos 0. No les da ningún tipo de asignación. Y así con las demás variables, con los demás criterios. Luego, ¿qué hago? Sumo, en este sentido, para determinar cuál sería mi mejor alternativa. En este caso, el cartero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estrellas. Este personaje tiene 2, 5, 6, 7, 8. 8 estrellitas. Este otro le fue bien mal, solamente 4. Y el último también 4. Vamos a suponer que aquí le colocamos la otra estrella que me hizo falta. Y aquí, para desempatar un poco esto, vamos a suponer que acá le colocamos la otra estrella. Entonces aquí ya no son 8, sino 9. Y aquí 5. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Que elija al personaje de la esquina, que se vaya con ese señor de la esquina, dejando de lado al médico, aunque es un personaje muy guapo. ¿Sí? Entonces, esta matriz de priorización me ayuda a mí a elegir de entre diferentes alternativas, según un conjunto de criterios, cuál es la mejor opción. Entonces aquí utilicé una herramienta bastante sencilla que es asignar estrellas o chulos a cada uno de los criterios y alternativas. Otra forma, ¿cuál sería? Colocar un número. Entonces, de igual forma, si sumamos de forma vertical cada uno de los criterios, vamos a ver que nos va a dar un total de 100. Entonces aquí yo hice una ponderación de 100. Obviamente es importante que exista una ponderación desigual, porque si va a colocarle 20 a todos, no, 20 a que este, 20 a este, 20 o 25, porque son 4 alternativas, pues no está haciendo absolutamente nada. La idea es que exista una diferenciación en cada una de las alternativas y en cada uno de los criterios. Que existan dos similares, bueno, pero la idea es que exista esa diferenciación. Entonces, en cada uno de los criterios suma 100. ¿Sí? Entonces distribuye el criterio de inteligencia de esta forma: 40 para el primero, 30 para el segundo, 20 para el tercero, 10 para el último. Así con la siguiente variable, nos damos cuenta de que aquí la señorita está dándole una calificación de 100 al médico. O sea, definitivamente el tipo es un Adonis, el putas de aguadas. Con respecto al dinero, vemos que el médico también tiene más dinero, entonces le da una puntuación mayor. Y así con la última característica o el último criterio. Sumamos. Entonces aquí tenemos 70, 90, 130. Por este lado tenemos 70 y 30, 100. Este otro tenemos 40 y 60, 100. Y finalmente tenemos el gran ganador que tiene 10, 20, 30, 180. Entonces aquí fue más fácil poder elegir o poder determinar la mejor alternativa de solución. Claramente la mejor alternativa, según esta matriz de priorización, es que la señorita se quede con el médico. Bien, como les dije, esta matriz de priorización va a ser un insumo para la construcción de la casa de la calidad, que se llama así de forma coloquial porque su representación gráfica tiene esta forma, tal cual como la están viendo ustedes. Pero el verdadero nombre proviene del inglés, esta sigla, que si la traducimos al español, pues nos da esto: desarrollo de la función de calidad. Entonces, el desarrollo de la función de la calidad me ayuda a diseñar
un producto a elegir entre diferentes parámetros o características asociadas a elementos de calidad que representan una ventaja para mí como organización. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo construir esta casa de la calidad. Este es un ejemplo sencillo. Explicar esto es complejo, es un poco demorado. Quien quiera profundizar un poco más en el tema me puede avisar y yo puedo tener una sesión personalizada y explico a través de un ejemplo cómo se construye esta casa de la calidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que detectar el qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se quiere hacer. Se analiza ese qué con la compañía. Luego convertimos esos qué en parámetros que me permiten llegar a lograr o alcanzar esas variables. Luego comparo cómo voy a elegir la relación existente entre estas variables y determino qué tan viable lo puedo llegar a desarrollar y cómo. Bien, yo sé que no me están entendiendo mucho, pero con este ejemplo lo van a entender. Entonces, el primer paso. Para este ejemplo, el análisis o esta casa la construyó una compañía de muebles. Entonces, ellos quieren ofrecer un pupitre que satisfaga la mayor cantidad de necesidades, en este caso de estudiantes, de colegios y demás, y quiere aprovechar lo que tiene, las ventajas que tiene en este momento como organización. Entonces, hace una lluvia de ideas o consulta a docentes, consulta a estudiantes, y ellos le arrojan estas variables. ¿Qué es lo que quiere el usuario? Entonces quiere que la silla tenga las siguientes características: que sea confortable, que sea grande, que sea un poco más alto, que sea ergonómico, que sea cómodo, y la mesa donde van a apoyar los cuadernos y demás, que sea grande, que la gaveta sea amplia, que tenga un portalápiz, que sea de forma rectangular, que sea más alta. Pues vemos que se pide en los dos elementos que sea más alto. Seguramente están cansados con las que tienen en este momento. Que tenga una cerradura y que la gaveta sea móvil. Entonces, lo primero es detectar qué es lo que quieren los clientes o qué es lo que se quiere. Luego de ello, se le pide a través de un conteo de análisis de frecuencias, se detecta cuál es la variable que más se pide. Entonces, también se le puede llegar a preguntar al usuario qué tan importante es para usted cada una de las características que está indicando. Entonces vemos que es muy importante que sea ergonómico y que le da una prioridad o una importancia elevada a que la silla sea confortable. No es tan relevante que tenga cerradura o que la silla sea más alta. Entonces aquí ya desarrollamos los dos primeros pasos. ¿En dónde se ubican en nuestra casa de la calidad? Aquí, por este lado. Luego el siguiente paso es ¿qué? El siguiente paso es compararnos con la competencia. En este caso, la empresa de muebles está analizándose con otros dos competidores. Entonces, este cuadrado va a representar a nuestra compañía. Y la idea es mirar o determinar en una escala de 1 a 5 qué tanto cada una de estas organizaciones logra satisfacer estas variables de confortabilidad, que sea más grande, etcétera, etcétera, con los productos que está ofreciendo en este momento. Entonces, notamos que esta compañía tiene unos valores altos en estas variables. Más grande, más alto, por aquí también más grande. En portalápices y rectangular. Vemos unos niveles bajos de esa compañía, pero también podemos ver que estamos también bastante abajo, ¿sí?, en estos parámetros. Y en estos otros sí tenemos una puntuación alta. Incluso aquí somos los líderes del mercado, por decirlo de alguna manera. Somos mejor que estos competidores.
nosotros diseñamos de forma ergonómica, somos fuertes en ese aspecto. ¿En qué más somos fuertes? Estamos muy cerca en este elemento, portalápices, y que sea rectangular. Entonces, este análisis de la competencia me permite a mí determinar eso. ¿En qué elementos soy fuerte yo? ¿En qué elementos es fuerte la competencia? ¿En qué elementos soy débil? ¿En qué elementos debo mejorar? Entonces, este análisis lo ubico por este lado en la casa de la calidad. Siguiente paso es convertir estos qués, ¿sí? Perdón, aquí me equivoqué. No es el cómo, aquí, perdón, aquí son los qué, ¿sí? Incluso aquí está escrito, me equivoqué, los qué. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cliente? Que sea confiable, que sea más grande, que sea más alto. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que yo pueda construir un pupitre o una silla con todos estos elementos? Entonces, es convertir esos criterios en requerimientos técnicos, esas características en requerimientos técnicos. Entonces, que sea confortable, pues una silla que sea confortable requiere que tenga espuma. O sea, si yo quiero confortabilidad, que tenga espuma. Que sea confortable, que el asiento sea amplio, que las patas sean altas, ¿sí? Entonces comienzo a identificar diferentes características o requerimientos técnicos que me van a permitir satisfacer este qué. ¿Dónde voy a ubicar este proceso? Acá, por este lado. Luego, ¿qué sigue? Llega el momento de analizar o de contar los qués con los cómo. O sea, ¿qué es lo que quiere el cliente? Que la silla sea confortable. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través del uso de la espuma. Entonces aquí miramos la correlación existente entre estas dos variables. Entonces, hay una correlación alta entre confortabilidad y cantidad de espuma, entonces yo le voy a dar una puntuación de 9. Le voy a dar una puntuación nula cuando no exista relación, entonces que sea más alto y la espuma, aquí le dan una ponderación de nula. También se utiliza 3 para una ponderación baja o media. ¿Dónde hacemos este análisis de correlación? Lo ubicamos acá, en el centro de la casita. Luego, ¿cuál sería el siguiente paso después de analizar la relación existente entre los qué y cómo lo vamos a hacer? Vamos a detectar o evaluar qué tan importante es cada una de las características. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar el nivel de prioridad que tiene esa característica que me da el cliente y su correlación. Entonces voy a hacer un ejercicio de multiplicación. Voy a multiplicar 5 por 9 y voy a multiplicar por este lado 5 por 3, ya que como ustedes pueden ver son las únicas variables que están registradas. Perdón un momento, no sé si están escuchando el golpeteo de ollas, si es muy incómodo me avisan. No sé de dónde provenga el ruido. Listo, como les decía, voy a multiplicar el nivel de prioridad. Recuerden que el cliente o el usuario me dijo, yo quiero que sea confortable. ¿Qué tan importante es para usted? Ah, no, para mí es muy importante. Entonces se le dio una ponderación de 5. Entonces voy a multiplicar 5 por 9, 45. Y por este lado, 5 por 3, 15. Entonces sumo estos dos valores y me da un total que voy a ubicar acá. Yo sé que no están viendo mucho, pero créanme que aquí dice 60. Y repito este cálculo con las demás variables. Entonces sumo y me da esto. Siguiente paso. Nuevamente voy a sumar todos estos valores y me va a dar un total. Este total. Luego, ¿qué hago? Voy a darle como una especie de peso relativo, ¿sí? Entonces, este peso relativo, ¿qué me va a indicar? En un porcentaje, si yo sumo todo esto, esto me tiene que dar 100. Entonces me va a indicar de estos elementos, de los elementos arriba, de los elementos técnicos del cómo, ¿cuál es el más importante para mí como organización? Entonces vemos que hay una variable que es la 1, 2, 3, 4, 5, la variable 5.
No alcanzo a ver. Bueno, esta variable que está aquí es la más importante. Entonces yo debo tener en cuenta esta variable, este parámetro técnico, para concentrarme en esos elementos. Los que tengan un peso relativo inferior, pues puedo dejarlos de lado, no darles tanta importancia porque a fin de cuentas ni al cliente le interesa, ni tengo la forma de lograr satisfacer esa necesidad o esos parámetros que me permitan saciar estas exigencias de los que es. Luego, ¿qué sigue? Un paso que también tiene que ver con el cómo, y es el análisis de viabilidad. Entonces, yo debo preguntarle a el ingeniero, el diseñador industrial, qué tan viable es para la organización, qué tan viable es dentro de los procesos entregar artículos con más espuma, con un asiento amplio, con patas altas. Entonces, el ingeniero me va a dar una calificación o una ponderación de 1 a 5. Cuando 1 es fácil de lograr o alcanzar y 5 que es muy difícil. Entonces vemos aquí unas variables que son imposibles de lograr y otras que sí van a ser fáciles de alcanzar. Entonces la idea es que estos elementos que son difíciles para mí como organización entregar en ese nuevo producto o en esa exigencia de calidad que se me está pidiendo por parte del cliente, buscar la forma de que bajen, de que sea más fácil para la organización lograr satisfacer estos parámetros. Esto es porque hay una ventaja competitiva como empresa, como organización. ¿Listo? Esta parte del análisis de viabilidad se construye obviamente aquí en la parte inferior. Y finalmente nos queda analizar el techo. El techo es también un análisis de correlación entre los diferentes parámetros técnicos o las características o los requerimientos. Entonces, lo primero es ubicar qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, le doy una asignación flecha arriba cuando lo que necesito es maximizar esa variable. Entonces, necesito maximizar que el asiento sea amplio. La espuma, coloco un círculo cuando es indiferente. O coloco una flecha cuando es un parámetro que necesito reducir. Entonces vamos a relacionar estas dos variables. Entonces sube por este lado y sube por este otro lado. Entonces la espuma o la relación existente entre espuma y asiento es positiva. Entonces yo le coloco un más. O sea, a mayor espuma, pues muy seguramente el asiento es más amplio. Cotejemos este de espuma con esta otra variable, material grueso. Entonces la relación existente entre estas dos variables. Si tiene más espuma, pues lo más seguro es que sea más grueso lo que yo esté colocándole en la silla. Entonces la relación es positiva. Este techo sirve mucho para esta evaluación de importancia. Entonces es un paso previo. ¿Listo? Las casillas en blanco, pues simplemente es porque no existe relación entre ellas. ¿Qué pasa cuando la relación es inversa? Simplemente coloco un menos. Inversa, no sé si recuerden, relación inversa es si una variable aumenta, la otra se reduce. O lo opuesto, si una baja, la otra sube. Eso significa relación inversa. Y la representación de nuestra casa sería algo así como ven en este momento en pantalla. ¿Listo? Este caso, vuelvo repito, si alguien quiere, lo que pasa es que es muy extenso y ya por tiempo no lo puedo hacer. Mi intención, si nada de esto hubiera pasado, era en una clase haberme dedicado a explicar cómo se construye esto. ¿Sí? Incluso todos hubiéramos hecho
un ejercicio similar con casos que ustedes tuvieran presentado, pero pues, como no se dio la posibilidad, entonces quien quiera ampliar un poco los conocimientos en este tema, en YouTube encuentran varios videos, también hay bastante literatura, basta con que escriban Casa de la Calidad. Incluso traté de preparar para esta sesión un ejercicio sencillo, pero estaba buscando en internet un formato en Excel que me permitiera hacer esto de forma más mecánica, porque obviamente de forma gráfica el ejercicio sería bastante extenso, que fue más o menos lo que hice acá. Vamos a tomar un ejemplo ya en donde se hubiera hecho y explicárselos así por encima. Bien, el siguiente tema que quería tocar el día de hoy. Bien, estamos bien de tiempo. Es el tema de los cuellos de botella y planeación de proyectos. No sé qué tanta información les hayan dado a ustedes en otros cursos. Este es un tema que se debería tratar en formulación de proyectos, ¿sí? Formulación y evaluación de proyectos, o incluso en la asignatura gestión de la producción, no sé qué denominación tenga para ustedes. Pero como la idea no es darles palo, les voy a explicar dos métodos para poder detectar estos cuellos de botella y una herramienta que es la construcción de un diagrama de Gantt a través de un ejercicio bastante sencillo. Entonces, la primera herramienta es el diagrama de Gantt. ¿Qué es el diagrama de Gantt? Es una representación gráfica que me permite a mí poder detectar el paso a paso de un procedimiento y poder detectar la duración, poder detectar la correlación entre actividades y poder detectar el solapamiento o la secuencia lógica de todas esas actividades para poder cumplir con un procedimiento o con un proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer o cuál es el paso a paso para poder construir un diagrama de Gantt? Primero es definir el procedimiento. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Cómo lo piensa hacer? Entonces se define. Después de ello, se enlistan las actividades. Entonces, definir el procedimiento es básicamente decir qué es lo que se quiere hacer, cómo se va a hacer. Después de definirlo, determinamos cuáles son las acciones a realizar. Se le da una asociación a cada una de las actividades con una letra, ¿sí? No se le da una viñeta tipo número, ¿por qué? Porque dificulta el análisis, entonces se le asigna una letra. Se determina una duración aproximada para cada una de estas actividades o de estas acciones. Luego se identifica la relación existente entre cada una de estas actividades. Después de ello, se identifica la secuencia y se realiza el diagrama. Bien, con respecto a la relación de dependencia, las actividades pueden tener estos tipos de relación. Puede haber una dependencia fin a comienzo. Tan pronto está terminando una actividad, justo ahí arranca la otra. O sea, se requiere que esto ocurra. O sea, que tan pronto se acabó, inmediatamente se inicie o se proceda con la siguiente actividad. Puede existir una relación de dependencia fin a fin, que dos actividades acaben justo en este instante. Porque podría pasar que esta actividad arranque aquí y termine acá. ¿Sí? Y si hablamos, por ejemplo, de un proceso productivo en donde es importante que la temperatura de este proceso, por decir algo, estamos haciendo cuchillos y vamos a unir dos componentes metálicos. La temperatura de los dos debe ser tal para que se puedan vincular estos dos componentes. Entonces es importante que terminen a la par. Yo podría empezar antes y terminar acá, pero este espacio de tiempo puede generar pérdidas o fallas en el proceso o fallas en la calidad, en los atributos del producto. Entonces, la relación es que las dos actividades acaben al tiempo. Dependencia comienzo a comienzo. Dos actividades deben arrancar a la par. ¿Sí? Dependencia comienzo a fin. Aquí pueden ser actividades en donde antes de que se termine una, se debe dar el comienzo de la otra. ¿Sí?
Procesos en donde para agilizar el tiempo, quizás porque aquí hay otra actividad inmediata, se requiere que empiecen antes. En este momento no tengo un ejemplo en mente. Bueno, antes de eso voy a repetirles algo que en algún momento, no sé si con ustedes o en otra, la verdad es que uno repite en muchos cursos algunos elementos que queda uno como perdido. ¿Será que les expliqué? ¿Será que no les expliqué? Bien, esta es la anidación existente entre diferentes elementos que conforman las acciones al interior de un sistema. Entonces, lo más básico, lo más elemental es una actividad. La actividad o la suma de actividades conforman un procedimiento. Varios procedimientos hacen parte de un proceso. Varios procesos hacen parte de un plan. Entonces vamos a imaginar que el plan es diseñar una comida porque vienen unos familiares y tengo que ofrecerles un plan diario de comida. Entonces tengo que diseñar los procesos para cada una de las comidas. Entonces tengo que diseñar un proceso para el desayuno, un proceso para el almuerzo y un proceso para la comida. Para cada uno de los platos tengo que hacer un procedimiento. Entonces el procedimiento de hacer el chocolate, el procedimiento de hacer el arroz, el procedimiento de hacer unos huevos. Y finalmente la actividad, que es un verbo, una acción puntual, que es repetitiva, es puntual y ya. Entonces el ejemplo aquí es realizar un procedimiento con un conjunto de actividades. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a preparar los huevos de un desayuno. Entonces, ¿qué hago? Enlisto las actividades. Primera actividad, segunda, tercera, cuarta, quinta. Precalentar el sartén. ¿Sí? Segunda actividad, cocer huevos con aliños. Picar el guiso, el hogao o los aliños, como les suelen llamar ustedes acá. Cocer los aliños, llevarlos a cocción. Batir los huevos y determinar el tiempo total. Entonces vamos a ver que el tiempo total, si yo le preguntara, si yo le presentara, estas son las actividades y la duración correspondiente a cada una de ellas es esta. Si yo le preguntase a alguien, en este momento dice, ah, no, pues sume. Sí, claro, la sumatoria da 5, pero vamos a ver que estos 15, estos 15 no son el tiempo total para la realización de este procedimiento. Hay unos criterios de calidad. Recuerden que hay muchos elementos de la calidad que son subjetivos. Entonces alguien dirá, pues si usted va a preparar huevos, ¿para qué diablos los va a batir? Hagan el ejercicio mañana en su desayuno, preparen unos huevos pericos, batan los huevos antes de, a diferencia de algunos que están acostumbrados a verter el huevo y una vez allí los mezclan. Bata los huevos antes y precaliente la sartén. Aquí estoy exagerando, 2 minutos. Pero son dos parámetros de calidad subjetiva. El cliente me lo está exigiendo. Entonces, después de enlistar las actividades, de determinar su duración, le doy una nomenclatura, ¿sí? Con letras. Pues aquí está la nomenclatura. Luego, ¿qué sigue? Determinar las actividades predecesoras. Entonces, para precalentar el sartén, ¿será que requiero haber hecho algo antes? Pues alguien dirá, no, no existe ninguna actividad predecesora. No tengo que haber hecho algo antes para poder precalentar el sartén. Sin embargo, aquí yo estoy colocando, primero tuvo que haber hecho A. O hay una observación, un asterisco, ¿no? ¿Para qué diablos voy a precalentar la sartén desde el comienzo o voy a colocar como una actividad inicial? Si yo la precaliento desde acá, ¿qué va a ocurrir? Dejo encendido todo este tiempo esperando, dejo encendida la estufa, hay una pérdida ahí de gas, se puede estar dañando la sartén. Si es una sartén con teflón, se dañó. La dejo encendida ahí 5 minutos en el fuego, se dañó. Entonces, aquí hay una relación de este estilo. Fin a fin.
El precalentamiento debe coincidir con la finalización de esta, picar el guiso y los aliños. Hay un elemento aquí importante y es el considerar este procedimiento, cuántas personas lo van a realizar. Si solamente es una persona la que va a realizar, quiero que miren esta otra actividad que por eso está en otro color y está con un asterisco. Alguien puede decir, no, pues no existen actividades predecesoras. No existen actividades predecesoras. Pero si yo bato los huevos desde el comienzo, habrán transcurrido 9 minutos hasta el momento en que yo vaya a verter los huevos. Entonces, muy seguramente, si yo no hice un buen ejercicio de batido, va a tender a irse al fondo la yema del huevo. Entonces, cuando vaya a verter el huevo en la sartén, ¿qué va a ocurrir? Las propiedades, el sabor, un parámetro de calidad subjetivo, no va a ser el mismo. Entonces, el cliente se va a quejar. Entonces, si no hay dos personas realizando la actividad y debo hacerlo yo o una sola persona está realizando este procedimiento, ¿qué va a ocurrir? Esto va a pasar acá y esta actividad también se va a desplazar porque hay una sola persona realizando esta actividad. Entonces vamos a suponer que contrato que hay un staff aquí que se encarga de hacer esta labor. Entonces no lo hago yo, el batido de los huevos lo va a hacer un externo. Entonces listo. ¿Qué hago después de haber determinado la correlación o las actividades predecesoras? Entonces, bueno, aquí estoy mencionando algo que no les he explicado. Para cocer los huevos y los aliños, ¿qué necesito que haya ocurrido antes para poder cocer los huevos y los aliños? Pues primero tuvo que haber picado los aliños, tuvo que haber hecho ¿qué? Una cocción de los aliños y qué otra cosa, y haber precalentado la sartén. Entonces, para poder cocer huevos y aliños, tuvo que haber pasado todo esto. Entonces, esta es la última actividad que realizo, por eso está por acá. Luego tenemos la actividad B, cocer los aliños, y qué tuvo que haber pasado antes de poder cocer los aliños. Tuve que haber precalentado la sartén y obviamente haber picado los aliños. Entonces, la primera actividad que voy a realizar, ¿cuál es? La actividad A, por eso tiene esta nomenclatura. Entonces, en el diagrama de Gantt es una representación gráfica, en donde en una cuadrícula voy a colocar en la misma unidad de medida, en este caso estamos hablando de minutos, la duración de cada una de estas actividades. Entonces tenemos el picado de los aliños, 5 minutos, entonces aquí tenemos nuestros 5 minutos. En un segundo, en 2 minutos, antes de que termine de picar los aliños, hago el precalentado de la sartén. En ese momento que sigue, la actividad B, cocer los aliños. ¿Durante cuánto tiempo hay que cocer los aliños? 4 minutos, entonces aquí están nuestros 4 minutos. Al finalizar el minuto 3, alguien va a estar, nos va a colaborar batiendo los huevos. Incluso es para ofrecer un producto de calidad, en este caso unos huevos pericos de calidad. Si yo tengo que batir los huevos, ¿qué ocurrirá? Pues que si los huevos siguen ahí, perdón, si los aliños siguen ahí en la sartén, va a cambiar las propiedades físicas, el sabor, se va a cocer por más tiempo, se puede llegar a quemar. Incluso esta actividad requiere que yo esté ahí constantemente revolviendo. Entonces, si me despego un segundo, se va a crear una cáscara en el fondo de la sartén y eso va a cambiar las propiedades del producto. Entonces no voy a ofrecer un producto de calidad. Entonces se hace necesario que venga un tercero. Listo, ya después de que se cocieron los aliños, ¿qué hago? Vierto los huevos batidos y ahí sigo revolviendo durante 3 minutos. ¿Cuánto duró todo el procedimiento? Como ven ustedes aquí en el diagrama de Gantt, la duración fue de 12 minutos. Entonces, como ven, algo tan sencillo que es la preparación de unos huevos, tiene una serie de elementos importantes. Lo mismo pasa al interior de una organización con todos sus procesos. Yo tengo que analizar uno a uno el conjunto de acciones que hacen parte del procedimiento para poderlas llevar a cabo en su totalidad y de acuerdo a los parámetros que me están exigiendo. Hay un elemento, una herramienta conjunta que es el análisis PERT. El análisis PERT, aquí está lo que significa el análisis PERT.
Es un análisis que me permite a mí calcular el tiempo que se debe dedicar a la realización de una actividad. O sea, ¿cómo hago yo para saber cuál es el tiempo ideal? Entonces, haga uso de este análisis PERT y de esta fórmula. La fórmula básicamente me dice, determine un tiempo, tome la media en este momento de la duración de los tiempos eh, para una actividad X. Entonces vamos a suponer que en el proceso de cortado en una empresa textilera, yo tengo, no sé, 4 personas que se encargan de cortar. Cada una de ellas está realizando el corte de diferentes elementos. Entonces yo tomo y promedio los tiempos de estos colaboradores. Entonces saco la media. Luego, ¿qué hago? Analizo los tiempos más lentos o la duración más larga, el tiempo pesimista, para realizar esa acción de corte. Y analizo que dentro de los colaboradores hay un personaje que realiza la labor de una forma muy eficiente, le rinde demasiado, trabaja con 2 motores en las manos, le rinde muchísimo. Entonces la idea es poder evaluar y poder determinar un estándar. Entonces aplico esta fórmula que me dice, tome el tiempo optimista, súmele 4 veces el promedio actual o lo que están haciendo todos sus empleados y súmele el tiempo pesimista. Al final, divida toda esa suma en 6. Alguien dirá, ¿y por qué 6? Porque miren que se está tomando 4 veces el tiempo normal, una y una. En total son 6 variables, es como una especie de cálculo promedio. Entonces, después de hacer este cálculo, voy a determinar cuál sería la duración esperada o el ideal o el parámetro medio. Entonces, a partir de ese momento uno dice, la duración de las actividades, por decir algo, picar los aliños, después de hacer un análisis me puede decir, no, la duración esperada no es de 5, sino de 4 minutos. Entonces, yo a partir de ese momento voy a empezar a exigirle a mis empleados que cumplan con ese tiempo. Este análisis PERT obviamente me permite corregir estos tiempos para reducir finalmente los tiempos de espera. Les recuerden que la suma de procedimientos van a un proceso. Entonces aquí puedo estar haciendo el huevo. ¿Para qué? Para el proceso de elaboración de desayuno. Hay otros procedimientos, que ¿cuáles son? Tostado de la arepa, si estamos aquí en Medellín. Entonces el calentado, si le vamos a dar más proteína, la carne, entonces es otro procedimiento. Todo eso suma en un proceso más macro que es la preparación del desayuno. Bien, de ahí pasamos a algo que se llama el análisis CPM, que también va ligado a esto. El análisis CPM viene del inglés que traduce análisis de la ruta crítica. Entonces, el análisis de la ruta crítica me permite a mí también determinar cuellos de botella y holguras. ¿Qué es eso de las holguras? Ya vamos a ver qué es eso de las holguras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igual, tomo los elementos de aquí, determino las actividades, le doy una nomenclatura en letras, determino su duración y después ¿qué hago? Vanessa está anonadada, demasiada información. Pues sabroso, ¿no? Que le enseñen a uno, que le entreguen mucha información. Igual, tranquilos que no les voy a pedir un taller de todo esto. Bien, análisis CPM, análisis de la ruta crítica. Entonces les decía, vamos a enlistar las actividades. Determinamos una nomenclatura. Entonces, para agilizar el análisis no colocamos la descripción de la actividad, basta con tener la nomenclatura, actividad A, B, C, D. La duración, entonces tenemos la duración de cada una de estas actividades. Entonces,
Aquí nos dicen que, bueno, una descripción sencilla ahí. Luego me dicen, determine las actividades predecesoras o inmediatas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Este análisis de la ruta crítica es un método. Existen 3 formas que yo conozco para hacer este análisis de la ruta crítica. Yo les voy a explicar uno solo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Coloque un nodo inicial, ¿sí? Y luego analice cuáles son las actividades que no tienen predecesoras. Entonces vemos que estas dos actividades A y B no tienen predecesoras, o sea que pueden arrancar al unísono. No puedo tampoco quedarme esperando porque si me quedo esperando para realizar estas actividades, se va alargando el tiempo para la entrega del procedimiento del proyecto. Entonces arrancan las actividades A y B. Los coloco al interior de un nodo y coloco la duración. ¿Cuánto dura A? ¿Cuánto dura B? Luego miramos las siguientes actividades. La actividad C tiene una duración de 3 y su actividad predecesora es la A. Entonces aquí tenemos la actividad C, que es posterior a la actividad A. Luego tenemos la actividad D, que es posterior o que tiene como actividad predecesora a B. Entonces aquí tenemos D con su actividad predecesora B y tiene una duración de 2. Finalmente tenemos la actividad E, que tiene como predecesoras a C y a D, y esta es mi actividad final. Entonces tiene que desarrollarse la actividad de E con una duración de 3 para poder entregar el procedimiento o el producto. Y aquí colocamos un nodo final, el cual va a tener una duración obviamente de 0, no hay un tiempo asociado. Luego, ¿qué sigue? Vamos a colocar unas cuadrículas y ahí vamos a determinar estos elementos: tiempo de inicio más próximo, tiempo de terminación más próximo, tiempo de inicio más lejano, tiempo de terminación más lejano. Entonces yo nunca me logré aprender esto. Entonces una forma para llegar a interiorizar es que aquí en la parte superior están los próximos. En la parte de abajo tenemos los lejanos. Aquí tenemos, por este lado a la izquierda tenemos el inicio y por este lado tenemos la terminación. Entonces, como les decía, encima de cada nodo vamos a ubicar una cuadrícula. Y vamos a empezar a anotar los tiempos de cada una de las actividades. Entonces, la actividad inicial tiene una actividad predecesora con una duración de 0, la duración de esta actividad es 0, entonces colocamos 0 y 0. Pasamos a al siguiente nodo. Tenemos una actividad con una duración de 4. Entonces, la actividad predecesora, que es el inicio, tiene una duración de 0. Le sumamos la duración de la actividad en donde estamos. Entonces 0 más 4, 4. Y lo anotamos. Pasamos a la siguiente actividad, C. Entonces miramos el tiempo de la actividad predecesora o el tiempo que lleva acumulado. Y es 4. Entonces lo anotamos. Sumamos la duración de la actividad y nos da 7. Aquí pasamos a E, sin embargo, nos damos cuenta que por este lado hay otra actividad. Entonces nos devolvemos y nos vamos por este lado. Actividad B. Duración de la actividad predecesora, 0. ¿Cuánto dura nuestra actividad? 1. Entonces 0 más 1, 1. De ahí pasamos a la actividad D. Esta actividad D tiene como predecesora una actividad con una duración de 1. Entonces aquí está el 1, lo llevamos acá. ¿Cuánto dura esta actividad? 2. Entonces sumamos. 1 más 2, 3. Y aquí tenemos. Luego llegamos a esta actividad E. Pero tenemos dos rutas. ¿Qué debemos hacer? Entonces, cuando yo me estoy moviendo de izquierda a derecha, ¿yo qué hago? Voy sumando. ¿Listo? Ese es el primer elemento.
voy sumando. Cuando voy de izquierda a derecha, cuando hay nodos, así como este, en donde se unen dos actividades, ¿qué debo tomar? Debo tomar la suma que vaya hasta ese momento más alta. Entonces aquí tenemos en este nodo una duración de 3 acumulada y por este lado tenemos una duración de 7 acumulada. Entonces, ¿cuál tomamos? La mayor, en este caso 7. Y la anotamos para este nodo E. Entonces, aquí vamos a tomar el mayor. En los nodos vamos a tomar el mayor. ¿Listo? Listo. Actividad E. El proceso o la duración acumulada de la actividad predecesora es 7. Sumamos la duración de la actividad en donde está, que es 3, 7 más 3, 10. Aquí se me corrió el dígito. 10. Y finalmente, desarrollamos la actividad final. Duración que llevamos hasta el momento, 10. ¿Cuánto dura el nodo final? 0. Entonces 10 más 0, 10. Bajamos este 10 y empezamos a irnos hacia atrás. Al irnos de derecha a izquierda, en este sentido, ¿qué hacemos? Vamos a ir restando. ¿Sí? Entonces miren que es lo opuesto. De izquierda a derecha vamos sumando y en dado caso de que encontremos una anidación, tomamos el mayor. Entonces si vamos a devolvernos de derecha a izquierda, vamos a restar y vamos a tomar el menor. ¿Listo? Entonces tenemos una duración de 10 y descontamos. Entonces vamos restando. ¿Cuánto dura la actividad de aquí? 0. Entonces no pasa nada, dejamos el 10. Vamos aquí a este nodo. Permítanme un momento, voy a borrar lo que he anotado hasta el momento. Listo, estamos acá. Tomamos el 10 y vamos a restar la duración de la actividad. 10 menos 3, 7, y lo anotamos. Y este 7 se va a ir para acá y se va a ir para acá. Entonces nos vamos a ir por esta ruta de abajo. Entonces tenemos la actividad, tenemos el acumulado de 7, perdón, restamos la duración de la actividad que es 2, 7 menos 2, 5, y lo anotamos. Seguimos por este lado, replicamos el 5 y restamos la duración de esta actividad. ¿Cuánto dura esta actividad? 1. 5 menos 1, 4, y lo anotamos. Y aquí nuevamente llegamos a una unión, a una bifurcación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos devolvemos y seguimos la otra ruta. Entonces, aquí tenemos 7 que replicamos, que es lo que llevamos acumulado. Descontamos 3, que es lo que dura la actividad aquí en C. 7 menos 3, 4. Este 4 pasará aquí. Descontamos la duración de A, que es 4. Y anotamos el resultado, 0. Entonces aquí, ¿qué pasará? Entonces lo que les decía, de derecha a izquierda vamos a tomar el menor. Entonces aquí tenemos un 4 y por aquí tenemos un 0. Entonces, ¿cuál tomamos? Para esta anidación, para este nodo de inicio, entonces tomamos el 0. Entonces lo llevamos acá, 0. Restamos la duración de esta actividad y colocamos el resultado. ¿Listo? Y así terminamos con esta creación de todas estas anotaciones. Ahora, ¿qué sigue? Determinar la duración y las holguras. Entonces ya les explico qué es eso de las holguras. Entonces permítanme, voy a borrar todo esto. Listo, las holguras, ¿qué es? Tomar todos estos cuadros y hacer un ejercicio de resta. Vamos a tomar el valor de abajo y vamos a restar el de arriba y vamos a colocar el resultado. Entonces 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0 por este lado. 0 menos 0, tenemos aquí 0. 4 menos 4, tenemos 0. 4 menos 4, tenemos aquí un 0. 7 menos 7, tenemos aquí
otro 0. 7 menos 7, tenemos aquí 0, 10 menos 10, también tenemos 0. Y obviamente aquí todos son iguales, nos da 0 y 0. Por la otra ruta, entonces tenemos 4 menos 0, 4, 5 menos 1, 4. Entonces aquí una anotación importante. Esta resta tiene que dar exactamente igual. Por este lado me tiene que dar una cifra que debe ser igual a esta otra. 4 y 4. ¿Listo? Si me da una cifra diferente, quiere decir que yo hice la resta mal. En algún sentido. Bien sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces esta resta debe dar igual cuando se presenta este tipo de casos. Por este lado, 5 menos 1, 4. 7 menos 3, 4. Vemos que se cumple. Igual. Entonces, me dicen, detecte la duración del proceso, del procedimiento, y determine las holguras. Entonces, ¿qué diablos son las holguras? Las holguras son el tiempo que yo tengo adicional para el cumplimiento de una actividad. Quiere decir que yo en las actividades B y en las actividades D, yo tengo una holgura de 4. 4 y 4. Aquí tengo 4 y aquí tengo 4. ¿Qué significa eso? Que yo puedo iniciar antes o puedo iniciar después y puedo jugar con 4 unidades de tiempo, en este caso días u horas. Entonces hay 4 horas ahí en donde estas dos actividades me dan cierta espera. ¿Cierta espera para qué? Para que entreguen insumos, es cierta espera para que llegue el personal. Esas esperas o estas holguras son los momentos en donde yo como jefe brindo capacitación, brindo retroalimentación a los operarios o le hago mantenimiento a las máquinas. Entonces ahí es donde aprovecho estos tiempos de holgura para poder trabajar en lo que se esté utilizando para esta actividad. Entonces supongamos que es una herramienta a la cual tengo que engrasar. Entonces estos 4 minutos o 4 horas de holgura es donde yo hago esos procesos de mantenimiento, de capacitación. También puede darse el caso que son actividades o momentos en donde el empleado está en balde. Entonces, ¿qué hago yo? Lo puedo llevar a que brinde apoyo a otras actividades donde sí se requiere. Listo. Por otro lado, ¿por qué esto me dio 0? La holgura aquí es 0. Aquí la holgura es 4. ¿Sí? Tal como lo marca esto. Nuevamente permítanme borro. Aquí la holgura en la actividad 1 es 4 y en la actividad B, perdón, es 4 y la holgura en la actividad D es 4. Miren que por este lado las holguras son 0. ¿Qué pasa? Yo encontré dos rutas. Esta que está por aquí, donde todas las actividades tienen holgura 0, esa es la ruta crítica. La ruta crítica es donde se pueden generar cuellos de botella. Donde yo me llegue a demorar más de 4 días, 4 horas en esta actividad, por X o Y razón, ¿qué va a pasar? Todo el proceso va a colapsar. Toda esta ruta, yo debo prestarle atención a todas las actividades que están en esta ruta. Entonces la actividad A, la actividad C y la actividad E son actividades que no se pueden llegar a demorar. Los insumos que van a entrar a cada una de esas actividades no se deben demorar. Si hay una demora aquí, pues obviamente me colapsa de aquí en adelante. Entonces, cuando hay holguras de 0, esa es mi ruta crítica. Y la sumatoria de los tiempos va a darme a mí la duración de todo el proceso. En este caso sumamos 3, 3 y 4, eso nos da 10, que coincide con este parámetro, con este valor, perdón. Entonces la duración de todo este proceso, de todo este procedimiento va a ser 10. Y para eso me sirve el análisis de la ruta crítica, para detectar esos cuellos de botella, que era lo que les estaba indicando acá. Detección de cuellos de botella, y obviamente me permite a mí planear un conjunto de actividades de mantenimiento, de control, de capacitación, etcétera, etcétera.